Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Guillermo Martín Rivera Terrones y estamos en el tema 3, que es el análisis textual. Textual 1. La clasificación de los párrafos, tenemos el párrafo de introducción. El autor presenta un resumen de las principales ideas del escrito. Luego tenemos el párrafo de desarrollo, que presenta la información en temas y subtemas, aluden en forma directa a una realidad o a un asunto. Luego tenemos el párrafo de enlace, que marcan el fin de tratamiento de un aspecto de un tema y enuncian un nuevo aspecto. Luego tenemos el párrafo de conclusión. Para dar un término a un texto, presentan breves afirmaciones de las principales ideas del escrito. Tenemos los conectores lógicos. Son las relaciones lógicas entre las oraciones de un texto. Pueden manifestarse mediante palabras o locuciones llamadas conectores lógicos o textuales. Por ejemplo, no aprobó el examen porque no había estudiado lo suficiente. Tenemos tipos de conectores. Los tipos de conectores varían según el tipo de relación lógica que expresen. Podemos tener los siguientes. De causa, que se refiere a la presentación de la razón expuesto antes. Por ejemplo, tenemos conectores por qué, pues, ya, debido a, puesto que, por el hecho de que, a causa de, como consecuencia de. Ejemplo, no aprobó el examen porque no había estudiado lo suficiente. Luego tenemos el conector de consecuencia, que presenta un resultado de lo expuesto antes. Los conectores pueden ser entonces, por ello, luego, de manera que, de modo que, en conclusión, por esta razón, así que, por lo tanto, de suerte que, en consecuencia, por consiguiente, debido a esto, de ahí, por ende. Ejemplo, la reunión se extendió más de lo programado, por esta razón no pude llegar a tiempo. Tenemos otro tipo de conector que es de contraste. Aparece entre dos informaciones que aparentemente se contradicen. Los conectores pueden ser pero, sin embargo, más, si no, más bien, antes bien, no obstante, por el contrario, en cambio, con todo, empero, a pesar de ello. Ejemplo, cumplimos con entregar nuestra monografía, sin embargo, falta una revisión final. Luego tenemos de concesión, que señala relaciones de oposición relativa. Los conectores pueden ser aunque, a pesar de, pese a, aun cuando, si bien. Ejemplo, le daremos otra oportunidad aunque no cumple con las tareas. Tenemos las referencias. Las referencias son las palabras que dentro de un texto aluden a otras palabras, en otras oraciones o en la misma oración. Tenemos tipo de referencia que es la anáfora. Este tipo de referencia se da cuando ciertas palabras, pronombres o adverbios asumen el significado de otras, ya presentes en el texto. Por ejemplo, Vallejo viajó a París resuelto a probar fortuna. El poeta no sospechó lo que podría ocurrir. Allí encontraría la muerte. Otra referencia tenemos la catáfora, que este tipo de referencia aparece cuando usamos algunas palabras para anticipar algo que va a aparecer luego en el texto. Ejemplo, hay que prevenir las siguientes enfermedades contagiosas: sarampión, difteria, tifoidea. Otro tipo de referencia tenemos la elipsis, que elimina una palabra o varias que están sobreentendidas. Por ejemplo, Carlos terminó de leer el libro, se quedó pensativo un rato y luego se durmió. Gracias.